la educación física, como pocas, no digo que sea la única, pero como pocas, tiene tal abanico, ¿no?, de posibilidades o de campos donde uno puede trabajar. ¿Sí? Como se enseñaron lo de la torta, el profe de educación física, deporte, gimnasia, natación, una de ellas es de la naturaleza, y esa es la que justamente tanto se amplió este último tiempo. Yo, la verdad, no estaba seguro, ¿no?, como muchos adolescentes de 16, 17 años, la verdad era el año 94, 95 más o menos, 94, y era algo que me interesaba, pero no, la verdad no estaba tan seguro. Y siempre escuchamos hablar, yo por lo menos en el profesorado, escuché esta frase repetida que uno se repite tanto que no sabe quién la dijo primero, esta de que muchas veces uno está dando clase, ¿no? Y está hablando para 20, para 30, y con que le llegue a uno, ya valió la pena, ¿no? Esa frase trillada, en la cual comparto, ojalá le llegue a más de uno, pero digamos, es así un poco la docencia. Bueno, de esa manera a mí, en quinto año me llegó un profe, que tuve un referente en quinto año, cuarto y quinto año, que era el coordinador del colegio donde yo iba, y ese profe me llevó a mí de campamento, ¿no? Con ese profe vamos a hablar el jueves que viene, así que no me quiero extender en las anécdotas. Pero, conclusión, me lleva de campamento, voy al Cañón del Atuel de campamento, yo cero campamento hasta ahí, me gustaba la naturaleza, pero... Y bueno, ahí, en el lugar que ahora el que escala lo conoce, hoy por hoy se lo conoce como el santuario, ahí me hacen un campamento, me presentan las actividades, me llevan a hacer un trekking, hago rafting, hago mi primer rappel, etcétera, 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 y quedó totalmente flasheado, ¿no? Después siempre me acuerdo de la charla que tuve con ese profe, y ahí estaba con dos compañeros que ya sabían que iban a hacer educación física, y en el INEF, yo no era de San Fernando, es más, era de acá, pero ellos lo iban a hacer ahí, y bueno, así fue como llegué al INEF de San Fernando en el año 96. En realidad 95 después dudé y volví en el 96. Pero me marcó ese impacto con la naturaleza y con las actividades de campamentos, y me acuerdo que me impactó el verlo trabajar a él, ¿no? Después ya digo, lo vamos a ampliar la próxima, pero me acuerdo que le dije, yo quiero hacer lo que haces vos, le dije en ese momento. Y él me miró y me dijo, y bueno, primero tendrías que estudiar educación física. Y bueno, ahí volví rebotando en esa frase, ¿no? Y así me Eh, inicié. ¿Cuántos? Y por eso digo que, perdón, No, no, decía por que, eso digo que, qué fuerte es la imagen de un profe cuando te está trabajando y te marca. Eso, todos los que total, venimos del campo de la educación física, sabemos que contar con un referente a veces te deja una huella y que te marca para toda la vida. Ahora, ¿en qué momento de transitar la educación física empezaste a pensar eh, la vida en la naturaleza como un campo laboral, como un campo de trabajo? ¿Fue de la noche a la mañana? ¿Se dio? ¿Cómo fue? eh, mirá, eh, un poco sí, un poco sí, un poco desde el comienzo. Si bien uno, el profesorado también tiene un muestreo de un montón de alternativas, ¿no? Eh, yo también me empecé a codear, también, o sea, creo que son importantísimos los referentes, ni hablar, por eso uno no sabe hasta dónde le llega a alguien que cuando le está dando clase, y son importantes también los compañeros, ¿no? Que muchas veces, bueno, esto lo hablamos en escalada, así como el compañero de cordada, muchas veces el compañero de cursada o la pareja pedagógica y demás ejemplos del profes influyen, ¿no? Yo me acordaba el otro día de San Fernando, en la camada mía, en distintos turnos, salieron un montón de nombres que hoy te los nombro, y para el que está en escalado el montañismo lo conoce. O sea, salió Mariano Tomé, salió Sebastián Cerrato, salió Mariano Rodríguez de Ushuaia, salió Tomás Vilariño, que hoy es técnico de la selección, una camada de un montón de profes que se dedicó a esto. Y en ese momento yo compartía el curso con Sebastián Cerrato, y el primer gran acercamiento fue meternos en el 97, 98, no recuerdo bien, en la Escuela de Guías de Mendoza, ¿no? En la EPGAM. Y bueno, y paralelamente empecé a viajar y a hacer mis, digamos, mis prácticas personales, ¿no? O sea, esto que también es algo que
me gustaría, siempre trato de decirlo, yo en el ICABA, bueno, está Gustavo ahí escuchando, o estaba Gustavo Rodríguez, que es profe de la EAM, ¿no? Calculo que él lo dirá también. Nosotros en el ICABA todo el tiempo decimos que más allá de la formación que te puede dar un instituto, o en este caso una escuela de guías, vos tenés que hacer tu experiencia personal. Nosotros somos más de la vieja escuela. Yo antes de empezar el profesorado, o sea, volví de este viaje de Mendoza, y yo me acuerdo, volví en octubre, y en diciembre me fui al mismo lugar, ¿no? De manija, me volví con amigos, en vez de con el profe. Entonces volví ahí. Después, no sé, me fui a hacer los refugios de Bariloche, y un montón de cosas con 0 equipo en ese momento, con Gini Borcego, ¿no? Una cosa romántica que se ve de ahora, pero empecé a hacer toda esa experiencia, que es la que hoy por ahí hay gente que se mete y por los tiempos, por distintas razones, por ahí termina de cursar y le falta experiencia personal. Entonces, un poco ¿Cuál mi es primer el contacto primer fue... consejo en ese sentido que te iba a preguntar, Garza? ¿Cuál es, digo, porque hay muchos acá y muchas que son estudiantes y por ahí están pensando, che, qué bueno, la verdad que quisiera estar trabajando en cuestiones vinculadas a la naturaleza, en campamento, en escalada. Ahora vamos a comentar qué es la escalada deportiva, qué es lo de boulder, estas palabras que empiezan a salir Sí, por ahí sí, son raras para el resto, pero ¿cuál sería el sí. primer consejo que le darías a ese estudiante, a ese profe que quiere hacer de la vida naturaleza su campo profesional? Mirá, lo primero, menos mal que me hiciste, vos cualquier cosa me frenás, Nacho, Todo porque me bien. hiciste acordar de algo clave. Yo te dije, mi primer contacto con la montaña fue esto de meterme en la Escuela de Guías de Mendoza, y mi contacto de irme por mi cuenta. Pero por otro lado, el primer contacto con la vida de naturaleza fue empezar, una vez que entré al profesorado, estos grupos de estudios que vos nombraste, que tenía este personaje, este profe Carlos González, que fue el que vamos a hablar, es con quien vamos a hablar el jueves que viene, que tenía unos grupos de estudios, que me parecía alucinante el concepto, que los daba gratis, ¿no? Y Ujú. eran unos grupos de formación docente, sería, no formal, y de donde estudiábamos técnicas de campamento, donde estudiábamos teoría, donde hacíamos práctica, ¿no? Y luego, o cada uno se iba por su cuenta, o quizá empezamos a tener prácticas con él y trabajamos con su empresa. Y de ahí viene mi primer consejo, sería, desde que empiezo y hasta ahora, capacitate, ¿no? El primer consejo es capacitate y experimentar, ¿no? Todo lo que puedas. Y algo que yo no me voy a cansar de decir, estas charlas, es que no va a ser fácil, o sea, no es fácil. Yo no soy un tipo que las cosas le salieron para nada fácil, el que me conoce un poco lo sabe, hay que remarlo un montón, pero capacitarse, experimentar, y al principio vas a tener que seguramente empezar de abajo, que me parece que en el fondo a la larga es alucinante empezar de abajo. Empezar de abajo quiero decir, si tengo que ir gratis un día a un campamento, voy. Si tengo que ir de sereno a un campamento, cuidar la noche, voy. Voy, ¿sí? Obviamente, no creo en el trabajo gratis de por vida, ¿no? Eso de onda, venir, yo creo que los trabajos hay que pagarlos. Pero sí, me toca ir un ratito, tengo que hacer una suplencia de tal cosa y la hago, ¿no? Se aprende un montón, y yo creo que yo, por ejemplo, después hablaremos, pero en un momento me tocó ser jefe de departamento de un colegio. Pero quizás si a los 23 años, me recibí a los 22 años, me decían, Garza, ¿sos jefe de departamento de este colegio? Y posiblemente no está preparado. Entonces, haber pasado por todo, me parece que es un valor increíble, ¿no? Entonces, el capacitarse, el experimentar y el hacerse de abajo y saber que, por ejemplo, yo digo, bueno, quiero meterme en vida de naturaleza. Bueno, me empiezo a capacitar. ¿Por qué? Porque cuando haya una vacante o alguien pida a un profe para un campamento, van a llevar al que tiene mejores referencias. ¿Sí? Que ese es otro tema, ¿no? Lo importante es el boca en boca en nuestro laburo, no es la Ujú. referencia. Entonces, yo me capacito. Y otra cosa que tampoco les quiero vender humo o algo que no es que de la nada voy a ser profe de todos los campamentos y me van a contratar para ser el profe de un muro de escalada. No, es muy probable, como me pasó a mí, yo hoy puedo decir, tengo 43 años, vivo de y para la escalada. O sea, hoy laburo, ahora no, ¿no? Desgraciadamente estamos pasando esto, que después hablaremos el durísimo momento que es para los profes. Pero hasta que vino la cuarentena,
Yo laburo 6 días por semana, y todo tiene que ver con escalado o con montañismo. Pero para llegar a eso, al principio laburé en colegios, laburé animando cumpleaños, laburé en colonia, laburé en todo. Nada más que, digamos, de ese abanico que yo tenía, cuando podía iba suplantando algo que no me gustaba tanto para lo que me gustaba más, digamos, ¿no? Y bueno, o sea, hay que saber que me va a costar al principio y que por ahí, como cuando uno elige una carrera, ¿no? Todas las materias no me encantan. Me encanta alguna más que otra, me gusta alguna más que otra, pero bueno, el llegar, si tengo el objetivo claro, empezar a hacer, como vos decís esa palabra que la roba vos, la del andamiaje, ¿no? El andamiaje para llegar a ser el que quiero ser, implica conocer para mí todos los cargos que hay, los rangos, los laburos que pueda hacer, y tratar de ir seleccionando, sí, apuntar a lo que más me gusta. Si a mí me gusta la vida naturaleza y me agarro todas las horas de natación y sigo escalando, y bueno, quizá económicamente me rinde, pero me está por ahí apartando un poquito, ¿no? Por eso creo que Garza, sí, perdón que me explayé. no, está bien, digo, antes de meternos propiamente en el mundo de la escalada y de la montaña, que es lo que tiene que ver con tu presente, digo, algo interesante de tu pasado, que por ahí para los estudiantes y los profes que están trabajando en la escuela me parece que puede ser un punto de partida interesante para empezar a conectar la educación física escolar, la educación física que por ahí tienen el acceso o los primeros espacios de trabajo que están en las escuelas, con el mundo de la escalada, con el mundo de la vida en la naturaleza. ¿Cómo fue tu experiencia como jefe de departamento, donde más o menos charlando detrás de Zoom me habías dicho que habías podido articular la educación Mm. física con la escalada? Bueno, más o menos en el 2000, yo recién recibido, incluso antes ya era maestro, o sea, en el 99 ya era maestro, empecé a trabajar en un colegio de Capital, de Villa del Parque, un colegio del Trébol. Yo arranqué por eso lo digo rápido, ¿no? Arranqué con 2 horitas o 3 horitas de campo de deporte, ¿no? Daba, creo que rugby, nada que ver. Bueno, después tuve unas horitas de jardín, ¿no? Titular, bueno, bien. Y así fui subiendo de a poquito, estuve un montón, por eso digo que esto no es de un día para el otro. Estuve 12 años en ese colegio, ¿sí? Y los últimos 2 o 3, no me acuerdo, fui jefe de departamento porque la que estaba, que me había llevado a mí, la profe se fue a ir a otro lado y se dio la oportunidad. Por eso, toda una remada, ¿no? Y una experiencia. Eh, en ese colegio, esta profe también me lleva, también apasionada por la vida naturaleza. Lo primero que hicimos fue, hablamos con los directores y dijimos, miren, un campamento, un colegio bilingüe que da quiere dar todo este nivel, quiere tener este valor agregado, debería tener un área de naturaleza, debería tener un proyecto de campamentos a largo plazo. Y de hecho nos dijeron que sí, y escribimos, por ejemplo, un proyecto que obviamente estaba en la currícula del colegio, que iba de sala de 4 con precampamento hasta 7º grado viaje de egresados o casualidad, Cañón de la Tuel, Mendoza. ¿Sí? Entonces, lo primero que hicimos fue meter eso. Primero es un campamento por año, después fuimos convenciendo como el éxito, que después vamos a hablar, se me acordar, y las cosas, uno es difícil lograrlas, o los puestos, pero una vez que las logra, después hay que sostenerse. Y uno se sostiene con el boca en boca y con el éxito o no de las cosas. Entonces, los campamentos empezaron a ser un éxito, el hermano se lo contó al hermanito, la madre se lo contó a la otra madre en la puerta, bla, 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 bla. Logramos que haya 2 campamentos por año en vez de 1, 2 estímulos. Y bueno, eso marchaba sobre rieles, espectacular. Y bueno, después de ahí empezamos a hacer visitas. Yo ya trabajaba paralelamente, empecé a trabajar en muros desde el 2000, primero en campus, después en Rustic, ¿no? Y bueno, empezamos a hacer visitas, ¿no? Como de extraprogramáticas de los chicos a conocer un deporte nuevo, escalada. Entonces iban los chicos, escalaban. Y bueno, se empezaron a copar, y unos años después logramos también convencer a las dictadoras del colegio que podíamos incluir la escalada dentro de la currícula de educación física. Entonces, una vez por mes, cada grado tenía una clase de escalada con el profe, con la otra profe del colegio y algún profe del muro.
Y bueno, fue una cosa alucinante, lo pusimos hasta en el boletín de educación física, ¿no? Para mí fue un logro. Sé que como antecedente se había hecho un colega, Mariano Rodríguez de Ushuaia, lo había hecho en un colegio en Ushuaia. Bueno, la verdad, para mí era, viste, no solo por el fanatismo de uno, sino porque realmente yo creo que la escalada, como vos, seguro que lo coincidís, tiene muchísimas cosas para aportar más allá de lo físico, la coordinación, la confianza en sí mismo, la confianza en el equipo, etcétera, etcétera. Bueno, cuestión que eso fue un gran logro que hicimos en ese colegio, cursos de primeros auxilios y demás. Todo eso lo pudimos hacer, como te dije, porque era un éxito cada cosa que emprendíamos y porque obviamente la gente que me firmaba estos proyectos, ¿no? Los encargados del colegio, confiaban en mí y confiaban en lo que le estaban proponiendo. Por eso a lo que vuelvo es, te capacitaste, si sos idóneo y si podés fundamentar lo que le vas a ofrecer, es una cosa. Si no, obviamente hoy es muy difícil eso. Después he laburado en colegios en zona sur, en el Colegio Loreto, donde también es cerca a los pagos de Gustavo, y me acuerdo que cada vez las inspecciones eran más difíciles de que se aprueben. ¿No? Es un tema complicado. Pero bueno, lo primero sería eso, ser idóneo para proponer esto, pero que mismo dentro de un colegio hay un montón de cosas que si me lo propongo, y si lo fundamento, y si llevo un proyecto, me lo pueden aprobar y me puede sacar de la monotonía de ¿qué hago? ¿Doy fútbol, doy rugby, doy hockey? O sea, hay un montón de cosas. Nosotros en campamentos hemos hecho simulacros de primeros auxilios y demás con pibes. Nada, es ponerse a crear también, pero para eso tengo que tener los recursos en la mochila, ¿no? Decir, bueno, ¿qué saco acá? Bien. Eso creo que es Garza, fundamental. estaba pensando un poco en cómo contarles de qué es la escalada, ¿sí? Porque siempre tenemos esta idea de cuando uno dice, che, no, ¿vos qué haces? Bueno, yo soy escalador o trabajo de esto, es decir, ¿hiciste la Concagua? ¿Hiciste el Everest? Como aparecen las primeras preguntas, ¿sí? Por eso acá hay una imagen que estoy compartiendo que tiene el muro de Ramos. ¿Querés introducirlo un poco a qué es esto de la escalada? Y como no. La escalada básicamente parte, bueno, hoy por hoy, la escalada de la que más me compete a mí, de la que me ocupo yo, y mi especialidad es la escalada deportiva, ¿no? Pues hay distintos tipos de escalada. Pero la escalada propiamente dicha sería valerse, traspasar un obstáculo, una pared, un muro artificial o una pared de roca, utilizando las 4 extremidades, ¿no? Cuando yo necesito usar mis pies y mis manos para pasar un obstáculo, una pared, un muro, ahí estaría escalando. Sería básicamente como la habilidad de trepar, ¿no? Es algo innato. Esto, por supuesto, llevado a deporte, tiene unos gestos técnicos y demás, y capacidades como cualquier otro deporte. Pero básicamente sería el hábito de trepar, o la gestualidad de trepar, eh, llevada al deporte, ¿no? La confusión es que se confunde la gente que no conoce con el subir una montaña. ¿Sí? Claro. Entonces, yo a la Concagua, yo al Laní puedo subir caminando lo más bien, con alguna que otra partecita más técnica con hielo, pero estoy caminando, estoy haciendo trekking, estoy haciendo ascensionismo. Eso no sería estar escalando donde yo necesito las 4 extremidades. Eso básicamente para explicarle a mi viejo cuando le explicaba qué hacía, ¿no? Pero bueno, obviamente. Y después hay un montón de aristas, un montón de variantes de lo que es escalada. Escalada deportiva, escalada clásica y otras. Pero para Bien. empezar sería eso. Y cuando Que me hablamos hace de, el pie cuando del hablamos de cortito. muro, cuando Ah, hablamos de perdón, palestra, sí. ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de palestra o muro o rocódromo, estamos hablando de un muro indoor o outdoor, pero un muro artificial. ¿Sí? Una pared artificial donde se colocan tomas de resina o de otros materiales, pero fundamentalmente de resina. Antes había de madera y demás, ahora hay también nuevas. Y yo de alguna manera se hicieron para recrear lo que es escalar en roca en un lugar indoor o en un lugar en una ciudad. ¿Sí? Perfecto. Hoy por hoy, eso es otro campo importantísimo como trabajo, ¿no? Y sobre todo a Ujú. futuro, ni hablar para los profes. Sobre todo, porque no solo estamos hablando como cuando la escalada llegó a Argentina, digamos, que
los que escalaban eran los montañistas que se iban a escalar, eran toda gente en general grande, sino que ahora estamos en presencia de los hijos de escaladores que quieren empezar a escalar, y bueno, de muchísimos chicos. O sea que ahora apareció como otro nicho la escalada infantil, ¿no? Las escuelitas de escalada y demás. Importantísimo para que siga creciendo el deporte. Pero es un deporte sumamente nuevo en Argentina para lo que es un deporte, ¿no? O sea, no es nuevo de ahora, pero tiene mucha menos historia la escalada y la escalada deportiva que en Austria, que en Alemania, que en otros países europeos. Bien, y puntualmente tu estructura de trabajo con la escalada, ¿sí? ¿Cómo la construiste y cómo es ahora? Mira, como te decía, cuando empezó la escalada, empezó antes, ¿no? Pero digamos, cuando yo empecé a tener contacto con la escalada en los fines de los 90, se enseñaba a escalar, ¿no? Por supuesto, Ujú. seguro se enseñaba a escalar, pero era, pues yo te dijera, mucha menos gente la que se inclinaba a la escalada, muchos eran amigos de alguien que ya escalaba y demás, y en los muros había gente que, incluso que eran dueños de muro y demás, o encargados de muro, que eran escaladores para el momento fuertísimos, pero no estaba esta idea, ¿no? de la enseñanza tan como está depurada, analizada, y no se le da la atención que se le da ahora. No digo que, esto por favor, no digo que antes se enseñaba mal, digo que en muchos casos era otra la escuela, ¿no? Así como Claro. antes en natación, en mucho, mi abuela la agarraban y la tiraban al agua a ver si flotaba, sin llegar a ese extremo, antes era más duro el nivel de la escalada y la gente que se acercaba a la escalada. Gracias a Dios, con el tiempo, se fueron acercando más profes a la escalada. Bueno, de hecho hay profes que han puesto muros, y no de ahora, sino de mucho tiempo, como Marvin, como Mariano Rodríguez, con quien yo trabajé, como Seba Serrato y demás, que fueron haciendo una línea de, de la enseñanza de la escalada, ¿no? Claro. Donde coincide más y después uno va creando su estilo. Pero este tema de tratarlo como justamente un deporte en sí mismo y de valorizar, más que nada yo apunto parece que lo más importante, eh, fundamental, la pata fundamental de la escalada es la técnica, ¿sí? Por supuesto que otra pata es la fuerza, con todas sus derivaciones, y otra es lo que venimos hablando en últimas charlas con vos, que es lo mental, ¿no? Mental, emocional. Pero digamos, para hacerlo gráfico, yo puedo pegarle con toda la fuerza con la raqueta a una pelota de tenis, pero si no conozco los golpes, por más que sea un animal pegándole, es muy difícil que juegue bien, ¿no? O que gane muchos partidos. Por ahí un sablazo voy a meter y voy a ganar el saque, pero tengo que conocer los golpes. Bueno, en escalada hay un sinfín de técnicas básicas y luego específicas, que para mí va por ahí, ¿no? La enseñanza. Para empezar, Bien, después podemos hablar un montón de enseñanza de escalada. Pero buenísimo. creo que Ahora, cambió el concepto. Sí, exactamente, acá en el chat, Marina, que es una estudiante de la UNAUR, dice, bueno, que tiene una metodología de enseñanza la escalada. ¿Cuál te parece que serían para vos los primeros pasitos que alguien debería dar en este sentido? pues buena pregunta. Sí, por supuesto que tiene una metodología o una progresión, si bien por supuesto que también va a depender del país o de la corriente y demás, pero básicamente, y yo voy a hablar de la que ahora maneja la federación acá, yo por suerte estoy formando parte de los cursos, se habla de tres posiciones básicas, tres técnicas básicas, Ujú. ¿no? Que después derivan en todo, ¿no? Que sería la técnica de pies, fundamental, que va a formar mi base de sustentación, la posición corporal, que se habla mucho de los planos, de los ejes de los hombros, de la cadera. La posición va a hablar de si estoy cerca de la pared, si estoy lejos de la pared, técnica de pies, posición corporal y la técnica de agarres, ¿sí? Que de ahí van a derivar un montón de cosas, como dirección de la fuerza de la carga, etcétera, etcétera. Pero básicamente son esas tres técnicas. Luego vendrían técnicas más específicas, ¿sí? Perfecto. Eso sería para arrancar. Lo que pienso, nos Después quedan cinco... podemos hablar un día entero de técnica, ¿no? Pero bueno, Claro, claro. básico, digo.
Nos quedan 5 minutos de esta sesión. Lo que te propongo, Garza, a ver, decís vos qué te parece, es cerrar esta, levantar otra y Dale, y a partir de ahora las preguntas que tengan eh, para hacer, que la puedan hacer en el chat y yo te las voy haciendo para esta segunda parte. ¿Te parece bien? dale, perfecto. Bueno, cortamos la sesión acá y volvemos a levantar con el mismo ID y la misma contraseña. Dale, dale. ¿Vale? Volvemos. Vamos. La primera es que, como dije, el camino que por ahí pueden arrancar o continuar, de bien naturaleza y todas sus aristas, no es fácil. Por un lado, no es fácil si, por ejemplo, me meto en campamentos o en montaña o en formación, voy a tener muchos viajes, es un punto. Los viajes están alucinantes, pero por otro lado, implica esto de incompatibilidad con muchos trabajos. ¿Qué hago? Me quedo en la escuela o viajo? ¿Me dejan viajar? Negociar todo el tiempo. Implica a veces estar lejos de los afectos. Ahora uno es padre, cuando está en pareja, viajar y demás. Y desde lo deportivo de cada uno, también es difícil. A mí me ha pasado mucho tiempo, cuando trabajaba para los muros y demás, que he viajado por mi cuenta mucho menos de lo que viajé para hacer salidas. Por ejemplo, en mis últimos años en los muros yo hacía una salida por mes, me iba con gente a llevarlos a escalar en roca, ¿no? Pero yo no podía ir a escalar en roca con mis amigos o con mi compañero de cordada a meter el proyecto. Entonces muchas veces queda relegado a veces la parte, por eso digo que son decisiones también, la parte deportiva de uno. Yo hoy por hoy, el último año logré ponerme un día fijo, dejé ese día para entrenar con Diego Sendra, otro amigo del dueño de Ramos, para entrenar los viernes a la mañana, él y yo, por ejemplo. Eso para mí fue un logro, porque antes para él no me lo dedicaba. Entonces entrené una vez por semana, más allá de que todos los días me estoy moviendo y escalando un poco, como me viste, como loco, pero ponele, me dediqué un día y también empecé a viajar otra vez más yo. Pero realmente hubo tiempos que la balanza, ¿no? O sea, lo económico, el seguir creciendo en el laburo, te agarra el fanatismo también, soy medio workaholic, y dejé un poco de lado mi escalada, ¿no? Algunos años más que otros, ahora por suerte la he retomado, pero es muy buen, es un tema que también a veces hay que elegir. A mí me apasiona enseñar y cuando viajo llevando grupos también disfruto un montón. Pero bueno, se extraña, entonces me parece que lograr el equilibrio es lo más difícil, pero lo más lindo, ¿no? Respondo una pregunta y te hago otra voz. Marina preguntaba en qué lugar se escala en la provincia de Buenos Aires, y acá básicamente tenemos que diferenciar dos. Uno puede escalar en la parte de muros, como dijo hoy la Garza, y tenemos distintos muros, la verdad que tenemos bastantes, en La Plata, en Morón, en zona oeste, en Cava, en zona norte, es decir, ese tipo de escalada de boulder, escalada de la vieja palestra, digo ese nombre porque es por ahí como se cristalizó en el sentido común, tenemos varias opciones. Ahora, salir a escalar a la roca, hacer escalada deportiva, ahí ya hay que hacer algunos viajecitos. Las primeras zonas que tenés es todo el cordón de Tandil, Balcarce, Mar del Plata. Después cada lugar tiene distintos nombres, tal vez el lugar más Sí. conocido es La Vigilancia. Sí, sí, básicamente Buenos Aires tenemos Tandil, un poquito más cerca que lo demás, tenemos Balcarce, propiamente dicho, donde está la Barrosa, después tenés entre Balcarce y Sierra de los Padres, Sierra la Vigilancia, y después Sierra de los Difuntos, ahí pegadito a Sierra de los Padres. Esos lugares son los que realmente más frecuentamos y hay infinidad de vías de todos los niveles. En su momento también existió Barker, era un sector cerca de Tandil, pero ahora en este momento está cerrado. Después es otro tema para charlar, ¿no? Los accesos, cuidar los lugares, etc. Pero esos lugares son alucinantes. Por supuesto que siempre recomendamos, más si hablamos entre profes, que todo el mundo que empiece a escalar debería hacerlo en algún muro con un instructor y tomar un curso y demás, ¿no? No estamos totalmente en contra de que alguien se mande y se vaya a probar, ¿no? Sí, Antes era muy hay una común. pregunta Perdón, interesante, sí, Garza. decime. Sí, En realidad son dos o tres, pero que tienen que ver con lo mismo.
los piensan más desde el lado curricular, es decir, cómo podríamos articular los contenidos con la escalada y cómo desarrollar un proyecto curricular en la escalada en la escuela, qué problema tenemos ahí con el tema de las autorizaciones. Parece que es muy interesante. Sí, es muy interesante. Ya lo dije, cada vez es más complicado, ¿no? Yo estoy hablando de algo que yo lo pude hacer, supongamos en el año, no sé, 2008, 2009, por ahí, y lo hice en un colegio privado. eh, Obviamente estaba aprobado, pero básicamente tenía la aprobación de los directores, ¿no? Lo primero es generar un proyecto, ponerme a leer, bueno, ¿qué me da la escalada? O sea, realmente es un contenido de educación física, puede ser, sí, totalmente, ¿sí? Así como es la gimnasia, o sea, como son los deportes, tiene un montón de cosas donde yo puedo entrar por ahí, decir, mirá, acá estamos trabajando la confianza, la cohesión del grupo, la pérdida, el enfrentar los miedos, la confianza en el equipo, estoy laburando la coordinación oculomanual, estoy laburando de todo. Entonces, la educación física se podría fundamentar. Obviamente lo veo más difícil en una cuestión en un colegio del Estado, ¿no? Pero habría que presentar el proyecto, ya te digo, Mariano Rodríguez en Ushuaia, el de Ushuaia lo hizo y lo presentó y demás. Obviamente hay que sentarse a leer, a escribir, ¿no? Pero para hacer esto primero tengo que yo conocer del tema, ¿no? O sea, Garza, acá pero hay una todo, pregunta que sí, por ahí parece, sobre todo por el lugar o por los videos que pasamos, que hay que ser ya experto en esta disciplina para empezar a hacer. Entonces preguntan qué niveles hay y si cualquiera puede empezar a escalar. bien. Como alumnos, obviamente puede empezar cualquiera, con cualquier edad, con cualquier biotipo, lo que se les ocurra. Es un deporte que para arrancar no hace falta ni tener una preparación física ni nada. Después, obviamente, depende de lo que uno quiera ir logrando y depende de cada uno, irá mejorando su condición física. Pero no es un requisito. Yo he dado yo he dado cursos desde siempre en los diversos muros donde trabajé y, y no hace falta ni siquiera tener experiencia previa deportiva, ¿no? Por supuesto que va a haber ventajas, pero no hace falta. Luego de eso, si uno sigue escalando y le gusta, por supuesto que después hay formas de insertarse también en lo que sería, bueno, dice, bueno, yo el día de mañana me gustaría, soy profe y me gustaría dar clases de escalada. Bueno, primero hace falta obviamente un tiempo de práctica, ¿sí? Y después, si progresaste un poquito, si te interesa y demás, además de leer y capacitarte, hay ciertos niveles ahora que plantea la federación en Argentina, que son relativamente nuevos, que tienen 5 años, 6 años, que son lo de monitor de FASA, monitor de escalada FASA, y luego de instructor. Son como pequeños rangos, pequeños escalafones que hay hoy por hoy en la Federación de Argentina. Eh, no es una limitante, no es que para trabajar en un muro o para hacer tengo que ser monitor o tengo que ser instructor. Hoy por hoy no lo es, yo creo que a futuro se va en búsqueda de eso, ¿sí? Se está tratando de unificar. Entonces, esos serían los pasos a seguir. Primero aprender, probar, si te gusta, y si te vas a dedicar a la naturaleza, sería lo primero para mí es tener un recurso más, ¿no? Es como hacer un curso de primeros auxilios, como un curso de buceo, como un curso de, no sé, los post-títulos que tienen en la EAM que hace Gustavo, o sea, son todos recursos que te hace a vos un mejor profe. Después, si te Perfecto, vas a dedicar al escalado o no, no sé, pero es una herramienta más que vos tenés. Y como yo te perfecto. dije, cuando haya una búsqueda de personal para un puesto, y bueno, vos tenés una estrellita más que el otro profe, es así. Exacto. Un plus que te posiciona distinto. Acá Samuel Ajá. pregunta en cuanto al riesgo. Dice que cuenta algún momento peligroso que haya atravesado durante su vida como escalador o en la montaña, y qué aprendizaje te quedó de esa experiencia. Bueno, algunos he tenido, no muchos por suerte. Eh, lo primero es, miren, la prevención. Cuando yo dije que en la escuela, la vieja escuela, cuando yo empecé, por ejemplo, se escalaba sin casco en la deportiva. Nadie escalaba con casco, absolutamente nadie. Después se empezó a hacer que en algunos lugares como Piedra Parada, en Chubut, el que dé seguro con casco porque hay caída de piedras, se empezó con eso.
Y bueno, y hoy por hoy, nosotros de la federación y los profes en general, estamos haciendo que el uso del casco, tanto para el asegurador como el escalador, sea de uso obligatorio. Eso fue un gran cambio. A mí me pasó en una ocasión de haberme dado cuenta que, nada, por amigos, como dije, con buenas influencias de compañeros, medio me obligaron a usar casco, estoy hablando de acá hace, no sé, 10 años u 8 años, antes la verdad que no lo usaba, mal hecho, me hicieron que use casco de esa salida, me acuerdo, con amigos, de hecho me lo prestaron, no era mío, y en esa vía tenía una parte expuesta, el asegurador se puso mal, se ubicó mal, yo me caí y toqué la cuerda y me di vuelta y pegué con la cabeza de costado en la roca. Y ahí cuando bajé, abrí los ojos así, lo miré a mi compañero y me miró como diciendo, ¿te das cuenta? Si no hubiese tenido casco, te la dabas. Y Claro. eso me lo acuerdo patente. Y después otra que te conté a vos, que una vez se desprendió una piedra enorme, yo justo me había corrido, y fue un llamado también de atención, pero nada, esas fueron dos marcadas que tuve. Garza, en este tiempo que queda, mientras por ahí pueden poner alguna pregunta más, quería que compartas un poco la experiencia de esta foto que aparece acá, que tiene que ver Ah, con los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿no? Un lugar sí, importante. ¿Cómo fue esa bueno, experiencia? bueno. Esa fue una experiencia de 2018, Juego de la Juventud, a Buenos Aires, alucinante, realmente. El otro día te lo nombré, no te lo había contado, ¿no? Pero un día, me lo acuerdo, yo estaba trabajando en el muro, en ese momento en Rustic, me suena el celular y era, como yo siempre río, era el teléfono rojo, ¿viste? Me llama Marvin, que estaba en la federación, y me dice, Garza, mirá, surgió esto, pum, 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 por un lado está la competencia, que ya, digamos, los puestos estaba, yo en ese momento, yo soy juez de escalada también, entonces pensaba que me llamaban como para ser juez, que obviamente hubiese estado buenísimo también, pero me dice, mira, hay un puesto de coordinador de iniciación deportiva de lo que es escalada infantil. O sea, el muro cuando esté cerrado porque no haya competencia, va a ser usado por chicos de colegios de todo Capital y Gran Buenos Aires y iniciación deportiva. Y nosotros pensamos en vos. Nosotros era él, Pato, La Espina, alguno más de ahí, no me acuerdo ahora. Y viste, lo primero que me sorprendió, obviamente, y es lo que hablamos el otro día, ¿no? Los sacrificios, los obstáculos y a veces los premios. Entonces, me acuerdo que me dijo, pensalo tranquilo, hablarlo con tu familia, no sé qué, mañana, porque era meterse 20 días ahí, desde antes que venga la gente, a preparar todo, a bueno, un Claro. laburo. Y bueno, obviamente dije que sí, y bueno, todos los deportes, por ahí muchos profes lo saben, además de los voluntarios y demás, encima, bueno, era contratado, o sea, encima me iban a pagar ese laburo, tuve que elegir algunos de los integrantes del equipo, por eso digo lo importante que es el capacitarse y el actualizarse. Yo manejaba un equipo eran 4 profes y yo. De los 4, de los 5 que éramos, 4 éramos profes de educación física, y uno no era profe, pero era monitor de escalada. Y todos los demás, había 4 monitores. O sea, no llamaron a cualquiera, sino llamaron a uno que escalaba fuerte. O sea, Claro. ya se empezó esto de la especialización. Y eso me pareció buenísimo. Y después otra cosa que, bueno, en cuestión terminamos haciendo pasar unos 600 o 700 chicos por día por ahí. O sea, usábamos el muro de competencia, tuneado, ¿no? Arreglado para chicos, una parte que se podía usar. La escuela venía, los dividíamos, hacíamos la logística, nosotros los dividíamos en 3 grupitos, cada uno con su profe, algunos hacían boulder, todos hacían boulder, algunos hacían juegos, otros hacían iniciación al boulder, que era lo que podíamos usar. Y bueno, fue Claro. una experiencia alucinante. Y lo que quería decir es que hay que animar, otro consejo que por ahí daría es, hay que animarse a decir que sí, ¿sí? Porque a veces uno por ahí, o sea, esta era mucha responsabilidad el aceptar, ¿no? Por eso digo, quizás si me lo hubiesen ofrecido hace 15 años, hubiese salido corriendo. Era mucha responsabilidad, pero hay que animarse, a veces hay que creérsela, hay que saber decir que sí, y hay que saber decir que no. Porque también, si a mí me ofrecen algo, no sé, yo en un momento dirigí un equipo de handball escolar, si a mí en ese momento me decían, elegí
dirigí la primera de Saco Ballester, yo iba a decir que no. Yo en ese momento no estaba preparado para eso. Quiero decir, o sea, saber estar a la altura y animarse a decir que sí cuando sabes que lo puedes hacer, y si te excede, poder darle lugar a otro y decir, no, yo no estoy para esto, recomiendo a alguien. Me parece que eso también es tener entereza, ¿no? Y ser honesto. Pero bueno, fue una Eh, experiencia alucinante. De hecho, Gustavo también estuvo con juveniles, Mamo, Mariano también estuvo con juveniles, Mardi estuvo, bueno, estuvo, la verdad, creo que crecimos un montón también trabajando ahí. Arza, acá te están preguntando dos cosas, una que tiene que ver más con lo laboral, si hay muchos profesores que sean a su vez monitores e instructores. Imagino esto porque la capacitación, por ahí están viendo la capacitación como un espacio necesario para poder trabajar, y bueno, quieren saber si tenemos más o menos a una cantidad de cuántos profes, monitores e instructores de escaladas hay. Mirá, yo lo que creo es, en primer lugar, para mí, si sos profe y escalás y te vas a dedicar o vas a tomar horas, ya sea en un muro o en una escuelita de escalada y demás, para mí tenés un plus. Más allá que hay profes que realmente no hacen bien su trabajo, como en todo, hay profe malo, hay profe ladri, ¿no? El mito del profe gorra, pito, pelota, y Mm. hay no profes que hacen mal su trabajo. Pero si haces bien tu trabajo, me parece que el profe, no estoy haciendo ningún descubrimiento, pero tiene ese plus de la pedagogía, de la progresión, de la didáctica, que por ahí no tiene alguien que es un escalador bárbaro, pero que no lo puede bajar igual que un profe. Para mí el profe, a priori tiene un plus. Vamos a ver si lo sabes explotar o no. Para mí eso sería el inicio. Y después, si ya tenés unos años de escalada, que no hace falta tanto, pero más o menos tenés unos años de escalada, una experiencia y un cierto nivel muy por ahora es bajo, podrías hacer un curso de monitor que sería como el primer escalafón, el primer rango que hoy está dando, el primer título que está dando hoy la federación. Ya te digo, todavía no es excluyente, pero calculo que en un futuro, así como es un guía de montaña, en algún momento lo va a hacer. Y yo les recomiendo que lo hagan. Para eso primero hay que meterse, primero hay que conocer el deporte y demás. Pero eso sería como un primer escalón. Ya el ser Perfecto. instructor de escalada homologado por la federación, tendrías que tener más años, porque además te piden un mínimo de 2 años de monitor, ¿no? Y te piden un nivel de escalada ya mayor. Pero eso ya es meternos en otro plano, me parece. Pero digamos que hay un proyecto también de la federación a largo plazo, que eso es lo bueno. Em, Bueno, acá están haciendo una pregunta más vinculada a la educación física. Más allá de los campamentos o del muro, ¿cómo abordar los contenidos de vida en la naturaleza en la clase de educación física o en el patio? Mira, yo cuando todos mis años que laburé en patios, traté de meter, por ejemplo, no sé, me tocaba hacer circuitos motores, bueno, Ujú. trataba de salir a veces de los conitos, los aros y demás. Entonces le descontrolaba el comedor, armaba sillas, mesas, rampas, pasar por abajo, trepar, ¿sí? Pasar de una silla a otra. O sea, tenés un montón de cosas para transformar el patio y hacer laburar el equilibrio estático, dinámico, colgar una cuerda, que se trepen, mil cosas, que de alguna manera indirectamente lo estás laburando. De hecho, el trepar yo una vez escribí algo que se lo compartía a Fede Rufín en ese momento que publicaba en un profe no, un montanista, que hablaba de nosotros, a los chicos entre los 6 años y los 8 años, 9 años en las casas, todo el mundo les dicen que se bajen de los árboles, que se bajen de todos lados, ¿no? Y no trepan más, porque el adolescente normalmente no trepa. Y ese pibe, sin trepar desde los 6 7 años, me llega a mí a los 25 30 años queriendo volver a escalar. O sea, Mm. ¿no? Es terrible, pero es así. Por eso también una cosa que puedo hacer es, y que ahora en algunos colegios se está haciendo, en colegios por ahí de más recursos, poder decir que te armen una palestrita en el patio, poner unas tomas contra la pared, poner unos fenólicos, una mini, hay muchas plazas ahora, eso antes no existía. Puedo pedir eso, puedo fundamentarlo. Y yo cuando daba escalada, que lo llevaba a escalar a los muros, me las ingeniaba, y cuando, por ejemplo, llovía y no podíamos ir a escalar, les daba hasta teórico de escalada, aunque no lo pueden creer. No les hacía una teoría de la técnica y demás, pero por ejemplo les hablaba de montañismo, les hacía algo interdisciplinario, y lo hablaba después con la profe de geografía. Por ejemplo, le decía, bueno, hay 14 8000, ¿ustedes sabían eso? Me empezaba a hablar
¿no? Y me iba a hablar de Nepal, y después hablaba con la de geografía, y le hice hacer, de hecho, trabajos prácticos. O sea, hay que ponerse creativos, pero se puede hacer. Y obviamente para mí no hay nada como llevar a que nos permitan ir con los chicos de campamento. O sea, en un campamento, yo hablaba en las reuniones de padres, en un campamento yo con 3 días de llevármelo de campamento, a donde sea, a Ezeiza, yo conozco al chico y logro en el pibe hábitos y cosas que no logro en un año en el patio, ni hablar en el aula. Entonces, todo eso, ya, repito, tenés que hacer quizá una cosa, una quijoteada, y tenés que fundamentarlo, y después tenés que intentarlo. Y quizá en un colegio no lo logres, no estoy diciendo que es magia, quizá en un colegio no lo logres, y quizá tengas que elegir entre, bueno, empiezo a viajar, porque esa es otra. Por eso digo que el laburo del profe de educación física es sacrificado, muchas veces es un caos, ¿no? Porque va a haber alguno que me va a decir, que de hecho conozco muchos de los chicos que arrancaron en Horizonte, que es vamos a hablar la próxima, una empresa de campamentos y recreación. Bueno, conseguí que me lleven de campamento, buenísimo, soy bueno en los campamentos, al coordinador me lleva. Está bien, pero ¿cuántos campamentos tenés en el año? ¿20? No, capaz que tenés 6, con toda la furia, 8. ¿Y comprimido en cuánto? Comprimido en 2 meses, 3 meses, y después el resto del año. Entonces es muy sufrido, y hay que rebuscárselas, como estamos haciendo ahora, como nos tocó, a mí por ejemplo me tocó dar clases por Zoom. Hay que hay que idear cosas, hay que buscar, como les dije, de entrada quizá tenga que estar en un colegio, tenga que estar en un club, tenga que estar en una colonia, y meter alguna cosita, pero se puede hacer. ¿Sí? Arza, No es fácil. para Sí, cerrar te perdón. quería hacer una pregunta, Sí. mientras les dejo también otra vez por el chat la dirección de mail para que nos manden el CV a aquellos que quieren, y con la Garza se lo repartimos a los diferentes eh, referentes que van a ir pasando por este ciclo de charlas. Como última pregunta, quería decir, bueno, si tenés que contar tu historia brevemente, como si fuese un cuento, es la historia de un profe que qué. Y así arranca esta última respuesta. Vos tenés que decir, mi historia es la historia de un profe que, y es todo tuyo. Es la historia de un profe que fue atraído y fue deslumbrado en principio por la naturaleza, y que se dedicó a, así como la disfrutó, tratar de transmitirla, ¿no? Y sus variantes, que tuvo muchos obstáculos en el camino, conoció mucha gente que lo ayudó, tuvo muchas caídas y traspiés, pero siempre tuvo un objetivo, ¿no? Un sueño. Y, y sembró muchísimo tiempo, por ahí más del que hoy por hoy con la experiencia tendría que haberlo hecho. Sembró mucho tiempo, y bueno, y al fin lo empezó a cosechar. Y en eso estamos. Pero ese sería, si hay un cierre, sería ese. Perfecto. Me parece que 10 puntos, Garza. Y yo te quería decir, agregar esto, nada más, que como creo que te lo dije ayer, eh, me parece, yo no soy ejemplo, en la vida seguro que no. Como profe, lo que me surge ahora es como que yo me he hecho un gráfico de esto, de mi experiencia, pero que ahora parece el momento de volver. Eso también son los momentos, ¿no? O sea, yo había un momento donde me iba a laburar, y como dije, me iba de campamento y volvía al otro día, iba a la casa sin dormir. Me iba a campamento, y si tenían una suplencia y si no cobraba, no importaba. Y empecé a laburar como ayudante de guía, y cobraba con equipo. Y hay un momento para eso, por eso hay un momento donde tenés que romper, y hay un momento donde por ahí es, como dije, para agarrar una coordinación en un juego olímpico, ¿no? Y donde por ahí ahora yo no haría lo mismo que antes, pero soy el que soy ahora porque pasé por todo eso. Entonces, eh, cada momento tiene lo suyo, ¿no? Eso quería decir. Y ahora por mi momento es un poco ayudar, devolver algo, y tratar de ayudar a los que se están formando, ¿no? Y contarles un poco de eso, si les puede servir de algo. Como dijimos al principio, con que les sirva a uno de los que escuchó, buenísimo, esa es la idea, ¿no? No es magia, y yo tampoco soy el dueño de la verdad.
dueño de la verdad, tenemos que contar un poco quién viene el jueves que viene. Sí, y lo de Meet, contá vos después, que yo de eso no sé. Dale. Bueno, el jueves que viene vamos a por ahí tirar la sorpresa por la borda, pero a mí me gusta decirlo. El jueves que viene vamos a hablar con la persona que estuvo y me llevó a ese campamento en el año 94. Es el dueño de Horizonte Programas Recreativos, se pueden meter después a ver de qué se trata. Tiene una empresa hace más de 30 años, si no me equivoco son 35, y también vamos a hablar de que fue un sueño que empezó muy chiquito, y se dedica a alquilar carpas, se dedica a alquilar juegos de recreación, y se dedica a encabezar proyectos de campamentos para colegios, donde yo fui parte muchas veces, soy parte del staff cuando puedo, grupos de estudio, etcétera, etcétera. Bueno, trabaja en la Universidad del Salvador también, con Vida Naturaleza, un currículum enorme, es fanático del juego también, analista del juego, y de lo que es ahora los coaching, ¿no?, que hay para los team building y demás. Bueno, lo tienen que conocer a Carlos porque la verdad que vale la pena escucharlo, y bueno, fue por ahí seguramente el responsable, no el único, pero el principal de que yo hoy sea lo que soy en parte, ¿eh? Así que se los recomiendo. Bueno, ya quedan invitados entonces para el jueves que viene. Lo vamos a sacar a esta misma hora, mismo ID. Si, capaz que va a ser la misma contraseña. Y estaremos comunicando por redes sociales. Vamos a subir estos videos a YouTube bueno, Dale. para que queden ahí, a la vista de todos. Y gracias por participar, Garza. Bueno, 10 gracias puntos. a todos los que están y a vos, Nacho, por animarme a hacer esto, ser compañero de esto. No, por ¿Eh? favor. Muchas gracias de verdad a todos, todas. Bueno, nos estamos viendo jueves que viene. Un abrazo a todos.